Nosotros tenemos una actividad en la coordinadora I del Frente Amplio en Piedra Blanca, en Montevideo. La I, el Frente Amplio de esa zona, el municipio de, eh, plantearon tener una instancia para que nosotros informemos sobre el desarrollo político que el Frente Amplio está planteando en el interior. Y dónde está. Y nos pareció una señal muy importante Sí, en la claro. estructura Frente Amplista de comprender, de querer comprender cómo desde otros lugares podemos ayudar también a la construcción política, entendiendo una forma de organización diferente, ¿no? Porque es eso, no es otra cosa, lo hemos hablado muchas veces acá. Y eso tiene que ver, a nuestro entender, con la maduración también, que la militancia política del día a día vea que desde los lugares donde estamos podemos contribuir a acumular en otro lugar que de repente no conozcamos, simplemente con nuestros gestos, este, y a no abonar el discurso de la grieta, el discurso de la contradicción campo-ciudad. No debe existir esa grieta. Históricamente quienes abonan esa grieta son los que quieren instalar de alguna manera diferencias que no existen y no deben existir jamás, ¿no? Entonces, tú de las ciudades tienes que comprender la lógica de funcionamiento de lo que es el Uruguay profundo, ¿verdad? Y que ese accionar, que esa economía, que esa forma de vida tiene que ver con lo que nos pasa en la ciudad, ¿no? Entonces, es muy importante que una fuerza política, con la trascendencia que tiene el Frente Amplio, que hizo muchas cosas, que cambió la vida de las poblaciones más pequeñas de este país y más marginadas, para bien, pero lo que le faltó fue ponerse en el lugar justamente de cómo se organiza, que es diferente a Montevideo, y que es diferente a Canelones, y que es diferente a la zona metropolitana. Porque ahí se construye más en soledad, se construye mucho más en soledad. Entonces, este, Soledad real también, porque el tema de la soledad ahí, si bien es de vecindad, hay que ver que hay una política enmarcada antisindical, es brava. claro, la política del Tener el patrón de, patrón que vive casi contigo, trabajar en la misma estancia, muchas veces con tu... del patrón de estancia, que se cree dueño de bichos, de gente y de todo. O sea, y no voy a hablar de los patrones de estancia, sino una lógica de cómo construir, que hay escalones, ¿no? Que el peón no puede opinar, Pero está ¿no? clantado. Y eso, Mi papá trabajó durante años, antes de ingresar a los frigoríficos, como peón rural y agremiaciones de peones rurales. Bravísimo. y eso a su vez hay que verlo desde las soledades, como te decía, por la dependencia que tú tienes en poblaciones de 500 habitantes, 1000 habitantes, porque en definitiva quienes tienen mayor poder económico a la larga son los dueños del pueblo. Porque un peón que no le dan trabajo ninguna de las estancias se tiene que ir de ahí. Seguro. ¿Y quiénes son el poder político de esos pueblos? Son los mismos dueños de estancia o aliados. Entonces, entonces cuando desde otros lugares se le echa la culpa diciendo a estos atrasados votan, no, eso no se puede, eso es un disparate decirlo. Más que quienes pensamos con una lógica de una forma de ver la vida desde la izquierda. Es una concepción que nos une las causas, ¿no? Entonces, me parece importante comentarte esta actividad que vamos a tratar de multiplicar también en Montevideo, de acompañar el proceso de desarrollo de que se está haciendo fuera del área metropolitana, porque la comprensión es simplemente entender que tú, por vivir en un lugar con ciertos adelantos, entre comillas, te da la patente para hablar mal del otro, ¿no? Entonces, o del que vive de otra manera.
básicamente es eso, ¿no? Este, y Tema que no es tan fácil de comprender, yo que vengo del campo y estoy inserto también en la ciudad, no es tan fácil de comprender por la gente que se ha creado en la ciudad. No es fácil. claro, 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 porque tú para entenderlo tienes que sentirlo y ponerte en el lugar de la otra persona, ponerte en el lugar de quien vive en un pueblo chico. No es lo mismo si en Palmitas, por ejemplo, departamento Soriano, no hay un cajero, a que le quites un cajero en Pocito. Hace 5 cuadras más y tienes un cajero, para sacar Pero dinero. mira, que hay algo más sencillo, que tú no es lo mismo de ver un fiado en un boliche la vuelta, que no le puedes pagar y va a otro boliche igual, para subsistir, que si ven ese boliche y si no pagar, te hacen la cruz. ¿Qué no comí? Claro, claro. Qué cosas sencillas de la vida que tú no la ves. Y bueno, por eso generalmente los pueblos, este, que todos, la gran mayoría de los pueblos del interior, o la totalidad, el impacto de la actividad agropecuaria es muy grande. Ahora, por ejemplo, tú vas a Dolores, a Cardona, y después de la cosecha de la soja, que fue muy mala, que fue un promedio de 70% menos, ¿sabes cuántos changadores no pudieron trabajar en la cosecha? Muchos. ¿Sabes cuántos camiones dejaron de hacer flete? Y si el camión no hizo flete, el mecánico trabajó menos, la estación de servicio menos, y la rueda impacta en poblaciones pequeñas, y el impacto es fuerte. Eso hay que entenderlo. Y hay que ver cómo contribuir a que no se agrande una grieta de una lógica campo-ciudad, porque no debe de existir, ¿no? Entonces, Es bravo de cualquier manera porque en realidad hay mucha gente, no solo que pasa eso, sino que además si pertenecen a algún sector político, en este caso los partidos tradicionales, han utilizado, sin embretarte a ti por lo que representas, han utilizado las intendencias como favoritismo para colocarte acá, hasta para llevarte un caño a poner tu caño en la entrada de tu casa. Es bravo. claro, y ven la gestión no con la responsabilidad que tú tienes que tener institucional, sino como te tapo el ojo, te vendo un poco de humo para hacerte creer que la obra que estoy haciendo, y hay que tener responsabilidad con los recursos públicos, ¿verdad? Sí, claro. Hay que tener mucha responsabilidad. Entonces, hoy hay cosas que a nosotros nos preocupan mucho. Estamos entrando casi que al 4.º de gobierno. Y el gobierno, una de las cosas que hace mucha referencia, ya lo dijo el presidente, lo dijo el ministro de Transporte en la inauguración del puente de la Charqueada, una obra muy importante para esa zona, que le cambia la vida a la gente, sin lugar a dudas. Eso no hay discusión. ¿Ah? Y en eso nosotros resistimos a cualquier archivo. Nosotros cuando estuvimos en el gobierno del departamental de Rocha, y antes que éramos diputados por el departamento, durante mucho tiempo, tuvimos 4 años para construir el puente sobre la Laguna Garzón. Yo aplaudo, ayer lo aplaudí al presidente porque estuve en el acto de inauguración del puente. Cuando el presidente dijo que los puentes son para unir 2 orillas, y ese es el esfuerzo que siempre hay que hacer. Totalmente de acuerdo con el presidente. El presidente se olvidó que fue a movilizaciones del puente contra el puente de la Laguna Garzón. Entonces tú no puedes tener por un día un discurso para abrazar a todos los uruguayos, pero cuando eras oposición agarrabas carteles en una movilización y ibas a protestar contra un puente. ¿Y cuál diferencia hubo en estos años? El puente de la Laguna Garzón tenía muchos intereses económicos de gente que quería la exclusividad de la zona. Por eso hubo expresiones en contra, ¿no? Y hoy no. Nosotros mantuvimos en aquel momento, el actual intendente de Rocha propició una interpelación al intendente de la época, al compañero Artigas Barrio, contra el puente de la Laguna Garzón.
Ayer inauguró un puente que nosotros también estuvimos. ¿Por qué? Porque entendemos que siempre, independientemente de las coyunturas políticas de quien gobierna, hay que ser coherente en la vida. Y las decisiones públicas tienen que ir en función de cambiar la sociedad para bien. Entonces, los discursos no pueden ser vacíos, tienen que ser con contenido y sentir, ¿verdad? Y la gestión tiene que ser comprometida con que los recursos públicos sean volcados con esa direccionalidad, impacto favorable, ¿no? Entonces, como te decía, y sé que me está quedando un minuto, ayer hubo un acto muy republicano que ojalá hubiéramos podido, se pueda seguir repitiendo independientemente de qué gobierno, de quién esté en el gobierno. Pero ¿cuál es la preocupación que yo te hacía referencia? Va a haber un nuevo gobierno en el 2025. No sabemos qué orientación va a tener ese gobierno, porque está sujeto a la elección de los uruguayos y uruguayas. Ahora, ¿qué inversión pública con desarrollo estratégico hoy está instalada que supere este periodo? ¿El puerto? ¿Eh? ¿El puerto? No. No, fue un chacarrillo que te dije, fue un chacarrillo. Pero ninguna, Néstor. Ninguna. Porque las inversiones en ruta, hay inversiones muy importantes. Bueno, el puente de la Charqueada fue una inversión planificada y ejecutada en este periodo de gobierno. Sin duda. Pero el gran porcentaje, pero tú sabes que la inversión del puente de la Charqueada se pudo hacer por la ampliación de un contrato de la Ruta Nacional número 15 de las rotondas del gobierno anterior, si no, no se pudiera haber hecho. Pues yo no lo sabía, coméntamelo de vuelta. Claro, para ejecutar esta obra, el Ministerio de Transporte, para la ejecución presupuestal de la obra, para adjudicársela a la empresa que lo ejecutó, ¿verdad? Si no tenía que hacer licitaciones, ¿no? Ajá. Lo que hizo fue ampliar el contrato preexistente de la ejecución de la obra de la empresa Morinsur de la Ruta Nacional número 15, Perrocha La Paloma. Por eso se pudo hacer esta obra en este tiempo. Por eso. Yo no lo sabía. Cuando el presidente ayer dijo que esta obra se hizo porque cambió el gobierno, no dice toda la verdad. Y un presidente está obligado a decir toda la verdad. Y no jugar para el lado que le conviene. ¿Verdad? Entonces, claro, y esto es importante saberlo. Por esto que te decía, no sabemos quién va a gobernar del 2025 al 2030. Pero ese gobierno que asuma no va a tener de este periodo de gobierno ninguna proyección de obra, sino va a tener la inversión que no se acumula en el déficit actual, que se va a prorrogar en 20 años. Se endeuda para adelante. Después habla de los grandiosos números. Y eso es importante, hay que exigírselo al gobierno. ¿Qué obras de inversión pública en materia educativa va a haber en el interior del país? La escuela, los liceos. ¿Eh? La escuela, los liceos a tiempo completo, la escuela también. ¿Cuáles? De los 136 liceos se hicieron 6. ¿Cuáles se deja? Este gobierno inauguró decenas de obras que quedaron proyectadas en ejecución, pero en la continuidad no está. Y eso nos tiene que preocupar, porque los gobiernos en 5 años consolidan procesos y dejan establecidos las bases para otros procesos. El Instituto Nacional de Colonización lo vaciaron en plata. Ya que vaciarlo en plata, vaciarlo en contenido al Instituto Nacional de Colonización. Lo secaron. ¿Cuánto más? Lo secaron. Exactamente. Lo secaron. Pero lo peor de todo es que te hacen el discurso como que si se estuviera construyendo, se estuviera comprando miles de hectáreas. Y en la a ver, explicitémoslo más rapidito, en 30 segundos, te lo digo yo. Tener el Instituto Nacional de Colonización con fondo marca los precios de mercado de los campos.
Pero el Instituto Nacional de Colonización, que tenía por ley la financiación de 30 millones de dólares, se lo quitaron para la construcción. Nosotros tuvimos la discusión de la rendición de cuentas, dijimos que iba a pasar eso, lamentablemente teníamos razón. No se han construido viviendas y no se ha comprado nada de tierra, 1.000 hectáreas. Durante los 15 gobiernos del Frente Amplio se superaron las 130.000 hectáreas, que fue cifra histórica, récord. Claro, lo que pasa es que en el fondo hay un modelo que no cree en las políticas diferenciadas. Y colonización son políticas diferenciadas para los más débiles que trabajan en la tierra. Exactamente, para los pequeños y medianos agricultores, lecheros, todo lo que sea que ande en la vuelta, sí, de ahí se abastecían, no tenían posibilidad de abastecerse. Es así. Entonces, me parece importante que visualicemos esto, de que cuáles son los énfasis que este gobierno está haciendo para que prestigiar la construcción institucional de que el gobierno que venga, pueden ser ellos, porque una elección democrática, define el ciudadano. Yo pensaría, tenemos que ir. Los precandidatos del Partido Nacional, el actual secretario de Presidencia sabe bien que él pretende ser presidente. ¿Qué proyección de dirección de inversión pública? De inversión genuina para potenciar algo que en el interior es absolutamente necesario, el trabajo. Bueno, esos son temas que tenemos que seguir viendo y conversando. Nos tenemos que ir. Gracias, Aníbal. Nos vamos, estimado. Un saludo. ¿Dónde es la reunión? ¿Dónde es la reunión? Porque alguno está mirando el programa y a lo mejor va por ahí. Es en la coordinadora ahí, en el comité Fernando Morroni, Teniente Galeano, en la calle, 4266. Está, para los que anden por ahí en la vuelta, que anden mirando, que se acerquen. Gracias, Aníbal. Un saludo para ti, para la audiencia y para Uque, que lo vi que está en la gatera. Ya anda en la gatera. Gracias, Aníbal, gracias. A ustedes, abrazos.